Bienvenidos a todos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar algo muy interesante, sobre todo para todos aquellos que salís en bici, que practicáis ciclismo. En este caso el Tour de Francia que acaba de acabar hace justamente 2 días, y hoy os traigo algo muy interesante, yo creo que también incluso para los trail runners, que es el tema de la nutrición en una carrera como puede ser el Tour de Francia, y también lo podéis extrapolar seguramente muchas cosas que hablaremos hoy a vuestro entrenamiento de carrera a pie en asfalto o en carrera a pie de trail. Vamos a hablar de kilojulios, vamos a hablar de vatios, vamos a hablar de kilovatio por hora, además de las calorías consumidas a lo largo de una etapa del Tour de Francia, y también hablaremos de los objetivos y las diferencias de nutrición según el objetivo del ciclista. En este caso, justo hoy vamos a analizar la nutrición, que para mí en este caso un ciclista que le aprecio mucho y es un deportista muy buena persona, que es Víctor Campenaerts. En este caso, Víctor es un ciclista que desde que salió las etapas del Tour de Francia allá hace ya un año más o menos que sacaron las etapas que iban a ser este año, ya la etapa 18, que era una etapa bastante rodadora de media montaña también, y tener un poquito también un puntos de puntos intermedios, también de sprints y demás, una etapa que a nivel fisiológico para este deportista pues le venía muy bien por las condiciones que tiene y demás, ¿no? Pesando 70 kilos, no es una persona que en alta montaña funcione extremadamente bien, ni tampoco a nivel de una persona muy rodadora o contrarrelojista, ¿no? En este caso, Víctor se defiende muy bien en media distancia, y por lo tanto la etapa 18 le venía muy bien. Entonces hoy vamos a analizar esta etapa, la cual pues ganó en el Tour de Francia hace ya pues una semana. Era su primera etapa ganada en el Tour de Francia después de una carrera muy larga. Es decir, que entra en los grupos, en el grupo de ciclistas que ya ha ganado una vuelta, una grande, por lo menos una etapa. Y por eso pues obviamente llegó a meta súper ilusionado, llamando a la familia y demás, ¿no? Es decir, que es un hito obviamente para este deportista, que el objetivo que tenía en este caso en el Tour de Francia de 2024 era ganar una etapa por fin, y en este caso lo consiguió en la etapa 18, una etapa de media montaña con 5 puertos. En este caso vamos a analizar los esfuerzos que hizo Víctor durante todo lo que es la carrera, pero principalmente en los puertos, para que veáis el vatio kilo que maneja, las kilocalorías y kilojulios gastados durante estos repechos y estos puertos, para también valorar también el consumo de carbohidratos que ha tenido que ingerir este deportista para llegar obviamente a meta bien consolidado, que de hecho veremos el tramo que es desde el puerto número 5 hasta meta, que son como 40 minutos, obviamente mantiene una potencia muy alta, y esto quiere decir que va de menos a más, y esto obviamente es porque ha llevado una muy buena nutrición, además obviamente de un muy buen entrenamiento. Pero vamos a centrarnos sobre todo en analizar la nutrición, que obviamente gracias a pues obviamente las redes sociales hemos podido sacar los gramajes de carbohidratos, el fluido, el agua que ha consumido y el sodio que ha consumido, ¿vale? Lo primero, vamos obviamente a incidir que el objetivo obviamente de Víctor Campenaerts era ganar. En este caso no es lo mismo ir a una etapa en el Tour de Francia o cualquier carrera con distinto objetivo. No es lo mismo ir a ganar, a quedar primero, que ir a hacer un mejor tiempo e ir a acabar la carrera. Es decir, en este caso Víctor quería ganar la etapa, y por lo tanto obviamente la nutrición tiene que ir al milímetro. Por eso ahora vamos a comentar qué nutrición llevó, y para que veáis que obviamente la nutrición está muy bien pautado, y también obviamente teniendo en cuenta muchos factores que vamos a tocar en este vídeo, ¿vale? Lo primero, hay que analizar la etapa de la etapa 18, que la tenéis aquí en pantalla. Como veis, son 5 puertos, es decir, 5 puertos de tercera categoría, de media montaña, es decir, no tienen demasiada pendiente, alrededor del 6, del 5 de media. Son puertos obviamente que se pueden hacer rápidos, que de hecho ahora veremos los tiempos en que lo hizo por cada puerto y los vatios, y por lo tanto es una etapa que le viene muy bien para este tipo de deportista que pesa 70 kilos más o menos, que es lo que he podido sacar en redes sociales. Yo creo que en el Tour de Francia pesaría un poquito menos, 68, 69, pero es la media que maneja, ¿vale? Entonces en este caso, como veis, la etapa tiene 5 puertos, un punto intermedio, y la carrera como tal pues tiene obviamente
180 kilómetros y en torno a unos 2.800 metros de desnivel, ¿vale? En este caso, el primer puerto que veis en pantalla es el puerto Cul du Festre, ¿vale? En este punto, Víctor todavía iba en grupo, por lo cual hizo unos 25 minutos a 351 vatios, es decir, 5 vatios kilo y unos 534 kilojulios. Esto quiere decir, el deportista, al pesar 69 kilos, los 5 vatios kilo que han manejado en este primer puerto, tiene un gasto calórico obviamente inferior que una persona que pese 80 kilos y que vaya al mismo ritmo. Puede ser obviamente que el vatio kilo sea igual, es decir, que imaginaros que vosotros pesáis 80 kilos, también esto se puede extrapolar en carrera a pie, ¿eh? Imaginaros que vais en un puerto de montaña en trail, yo peso 80 y vosotros pesáis 70, como en este caso Víctor, pues yo manejando 80 kilos de peso corporal y mantener 5 vatio kilo, esto quiere decir que mantenemos los mismos vatio kilo, pero yo voy a tener un gasto calórico y gasto kilojulio mayor que la persona que pese menos, ¿vale? Es decir, podemos ir a la vez, a acabar la carrera al mismo tiempo, pero el gasto en kilojulios, es decir, la potencia que yo debo de generar para ir a la misma velocidad que una persona que pesa 10 kilos menos, es mayor, y por tanto el gasto calórico y el gasto a nivel de productos como los geles de Fanté o en este caso la bebida de Glut 5 Drink, todo esto obviamente las bebidas energéticas y cualquier alimento consumido en el durante va a ser mayor para una persona de 80 kilos que vaya a la misma velocidad que una persona de 70 kilos, ¿vale? Aunque muevan los mismos vatio kilo, por eso hay que tener en cuenta que no siempre, yo de hecho al principio de mis pautas de nutrición lo pautaba sobre todo en gramo por kilo de peso, o sea, por gramo por hora. Y cuando ya me especialicé mucho en el alto rendimiento y en deportes de resistencia y muy específico en mis deportistas, hay algunos que sí que manejo, sobre todo para ciclistas de alto rendimiento que van por etapas, que eso se maneja muchísimo y yo lo hago, es el tema del gasto en kilojulios, ¿vale? Que se puede extrapolar a kilocalorías y poder llegar a pautar al deportista no por los vatios que va a hacer o la intensidad que va a hacer, sino por los kilojulios, es decir, el gasto que tiene el deportista por cada etapa. En este caso, Víctor Campenaers hizo 5 vatios kilo durante 25 minutos con unos 534 kilojulios y según la información que he podido sacar de internet, la nutrición, que también la tendréis por aquí en pantalla, el nutricionista, en este caso del Loto, le pautó en las primeras partes de la carrera, la primera, la segunda e incluso la tercera hora, a la segunda hora y media empezó a aumentar la hidratación. Como veis, la hidratación se le ha pautado de menos a más. Esto quiere decir que una persona que vaya a correr en montaña o que vaya a hacer una carrera de ciclismo en carretera o de montaña, no es lo mismo la hidratación en la hora 8, es decir, en las 8 de la mañana, que a las 11 de la mañana. En este caso, el Tour de Francia se inicia obviamente tarde por el tema de retransmitir, lo que haya más audiencia, pero en general la nutrición se le ha pautado de menos a más según la estrategia deportiva. En este caso, Víctor Campenares seguramente en la primera parte de la carrera, en la primera hora y media, no iba a gastar y por eso obviamente, como veis en pantalla, tiene únicamente unos 500 a 600 mililitros de agua por hora en la primera hora y unos 60 gramos en la primera hora. Luego a partir de la hora 40 ya pasa de 70 gramos por hora a 90 gramos por hora y pasaría a unos 750 a 800 mililitros de agua. A partir de la segunda a tercera hora ya pasaría a unos 900 un litro por hora y a partir de la tercera hasta que acaba la carrera, que es las 4 horas y media de carrera 5, está pautado para consumir unos litro y poco, ¿vale? Esto quiere decir que la pauta nutricional que se le ha pautado está hecho a medida según la estrategia nutricional. Por eso yo siempre os recomiendo que cuando hagáis vuestra estrategia nutricional vaya acorde con la estrategia deportiva. Esto quiere decir que si al principio queréis no gastar demasiado, es importante dar la necesidad energética para esa intensidad, en este caso más bajita, menos carbohidratos y obviamente seguramente menos sudoración y por tanto menos agua, y luego una vez que en la carrera vayamos yendo aumentando, hacer como Víctor Campenaerts, que es un ejemplo que por eso os lo he traído, es aumentar progresivamente la hidratación, porque progresivamente sudaréis más por mayor intensidad y al
al consumir más gasto calórico porque la intensidad se eleva, se incrementa, a aumentar el consumo de carbohidratos, en este caso geles o en este caso pues o barritas o bebida energética. Víctor Campenaers después del primer puerto entró en el segundo y hizo más o menos la misma intensidad, un poquito menos, 4,6 vatio kilo durante 7 minutos en el Cot de Corts. Luego el puerto de Col de Mans, que es el número 3, hizo una media de 12 minutos a 4,4, en este caso unos 221 kilojulios en 12 minutos, es decir, hizo una intensidad un poquito más baja, seguramente para recuperar y pues obviamente ver lo que venía, porque venía el cuarto y el quinto un poquito ya en fuga, y en este caso obviamente va a generar más vatios para poder escaparse del pelotón. En este caso el cuarto puerto, el Cot Saint Apollinaire, lo hizo en 377 vatios, unos 5,5 vatio kilo, unos 19 minutos de puerto, mantenido en torno a unos 429 kilojulios en total. Aquí tuvo un gasto muy alto y por lo tanto la nutrición, como veis ahí, que es la tercera a cuarta hora, tiene alrededor de unos 100, 110 gramos, incluso un poquito más de carbohidratos por hora, y la hidratación en torno a 1 litro, ¿vale? Como veis, por lo que estoy viendo, la nutrición y el fluido van muy acorde, no solo de gramaje de carbohidratos por hora, sino la concentración de carbohidratos por fluido. Como veis en pantalla, tenemos una hidratación en torno al principio de 500-600 y no sobrepasa los 60 gramos, y cuando pasa a consumir 900 mililitros pasa a consumir de carbohidratos en torno a 80, y cuando pasa a 100-110 ya está tomando más de 1 litro por hora. Es decir, que creo, seguramente el nutricionista del loto también calculará la concentración por el fluido consumido, seguramente, vamos, por lo que estoy viendo aquí. Así que también, obviamente, esto no lo he hablado, lo hablaré más adelante, y obviamente cuando estamos haciendo una pauta muy milimétrica a un deportista que quiere ganar, y más en el Tour de Francia, hay que controlar todo al milímetro, y en este caso yo creo, desde mi punto de vista como Nutri, creo que lo están controlando por la pauta, básicamente, ¿vale? Y luego ya, pues el último puerto fueron el Cote de Moselles, que eran 374, similar, pero durante 8 minutos a unos 5,5 vatio kilo, unos 200 kilojulios en 8 minutos. Una vez que acabó el quinto puerto y ya se fue a meta, obviamente ya en fuga, hizo unos, obviamente con los otros dos que estuvieron en fuga, a unos 301 vatios medios en 37 minutos. Esto quiere decir que va a 4,4 vatio kilo, y es un gasto de un torno a unos 700 kilojulios en apenas 40 minutos. Para que hagáis una idea, un entrenamiento normal de un ciclista o incluso una persona que haga trail está en torno en 1 hora y media, en torno a unos 1500, y si es muy intenso, 2000, muy intenso. Y esta persona ha consumido en apenas 40 minutos la mitad de lo que debería, o sea, el más del doble que una persona que va a hacer un entrenamiento. Es decir, que tiene un gasto muy elevado en esta última parte de carrera, y sobre todo con la fatiga, ¿vale? Por lo tanto, en total, Víctor Campenaers ha hecho unos 264 vatios medios en 4 horas y 36, que esto equivale a unos 4.371 kilojulios, y por tanto, obviamente, como veis en pantalla, que yo lo tengo por aquí, ha consumido en total durante esta carrera de las 4 horas y 36, 124 gramos por hora, es decir, la media, aunque al principio la primera hora estaría con 70-80, fue aumentando hasta alcanzar unos 130-140 las últimas horas. Al principio, obviamente, estaría consumiendo menos por la intensidad, como estábamos hablando, y luego, por tanto, más adelante, cuando la intensidad se incrementó, estuvo consumiendo más de 120 gramos la hora. Obviamente, esto para la gente que nos esté escuchando no es extrapolable a nosotros, pero para que os hagáis una idea de que algo podéis sacar en claro, es que la nutrición se tiene que pautar según la intensidad y según, obviamente, el objetivo del deportista. En este caso, quedar primero y tener una intensidad más elevada al principio que al final. La nutrición va cambiando, y como veis en pantalla, le han pautado así. El fluido, pues en torno a unos 900 mililitros la hora en total. En este caso,
obviamente al principio estaría consumiendo menos, pero al final entre coche de apoyo y demás estaría seguramente consumiendo más de un litro 200, y lo de sodio estaría consumiendo unos 556 miligramos la hora. Esto corresponde obviamente al mínimo sodio que siempre en Fante hemos hablado, que sería un mínimo de 350 a 400 miligramos por hora. Es decir, Víctor estaría rondando el límite inferior pero un poquito más elevado, a unos 500 por hora, y obviamente muy acorde a los carbohidratos que está consumiendo. De hecho, hace poco subimos un Reels en Instagram hablando de que el sodio mejoraba la asimilación de los carbohidratos, y esto es gracias a que el SGLT1, que es el transportador de la glucosa que tenemos en el intestino, siempre debe haber sodio en el intestino para que este carbohidrato entre en nuestro intestino y nos dé energía. Por eso Víctor Campenaes tenía muy claro que el sodio, bueno, en este caso el nutricionista, es muy importante para la asimilación de estos carbohidratos, y por tanto el sodio por hora son unos 556 a 600 miligramos la hora. En este caso, para extrapolar a geles Fante, obviamente este deportista al consumir 120 gramos por hora, 124 por hora, serían o 2 geles de 60 gramos de carbohidratos o un gel de 60 y un monodosis glucincodrink por hora. En este caso, obviamente, al tener el coche de apoyo es más asequible, pero para una persona de a pie, una persona normal que no va a tener un coche de apoyo ni tampoco ningún avituallamiento que nos ayuden en montaña, en trail, yo os aconsejaría siempre lo que quiero sacar en claro en este vídeo, y la comparativa de los vatios que han generado, los kilojulios y demás Víctor Campenaes, es que la hidratación se la han pautado según obviamente la temperatura y la intensidad en la que ha ido. Por eso vosotros, cuando vayáis a entrenar, importante tener en cuenta qué objetivo tenemos, cómo va a ser la estrategia deportiva a lo largo de la carrera, cómo va a ser estructurada, cuándo va a ser más intensa, menos intensa, y así obviamente pautar la nutrición acorde a esa intensidad. Si vamos al máximo, obviamente vamos a priorizar una cantidad más elevada que anteriormente queríamos, un poquito más suave, y sobre todo el ratio y la cantidad de fluido barra carbohidratos que vamos a ingerir. Haré otro próximo vídeo hablando de la cantidad de concentración, cuál sería la más idónea, pero en general, para que tengamos todos claros, sería alrededor de unos 6 al 9% de concentración en el cómputo global por hora. Esto quiere decir que si consumimos 90 gramos sería alrededor de un litro por hora consumido. Seguramente la persona que consuma 90 va a tener un nivel de entrenamiento mucho más elevado que una persona que toma 60, y por ende obviamente va a tener un mayor gasto calórico. Por otro lado, también quiero sacar en claro, en este caso ya para acabar el vídeo, es que el tema de los kilojulios, mucha gente que no, obviamente esto no lo sabía y ha venido el vídeo y se ha quedado a cuadros, el tema de los kilojulios es muy extrapolable a las kilocalorías. Por eso en el Tour de Francia seguramente les pauten por kilojulios, porque se puede extrapolar a las kilocalorías que debería consumir el deportista en un día. Es decir, por un lado tenemos las kilocalorías basales de este deportista, que obviamente las deberíamos cubrir con comida normal, los kilojulios gastados en esta etapa, que en este caso son 4.371, que obviamente en la misma etapa no vamos a recuperar lo gastado, pero sí que alrededor de un 65% de lo gastado lo va a ingerir durante la etapa, por lo tanto ese porcentaje extra lo va a consumir después y por tanto se va a recuperar mejor. Por eso yo siempre hablo también con mis deportistas que llevo, que es que en la carrera o en el entrenamiento, aunque sea corto, no se come solo para rendir en el durante, sino también se debe consumir en el durante para recuperar posteriormente. Es decir, que no comes solo para rendir, sino comes para recuperar. Así que nada, os dejo con este mensaje muy importante, que le deis una vuelta, que no solo es importante comer para rendir, sino es importante comer para los días posteriores. Así que nada, cualquier duda que tengáis sobre el Tour de Francia, la nutrición de cualquier etapa de algún ciclista que seguramente os interese, como puede ser Pogačar, dejárnosla en comentarios. Os intentaré resolver las preguntas o las dudas que tengáis en YouTube, o en este caso, si estáis escuchándonos en Spotify, dar 5 estrellas al audio para que nos apoyéis, obviamente, en el formato audible, porque para mí, como deportista, yo siempre que me voy a correr me pongo un casco con un podcast y me parece súper interesante. Así que nada, toda la gente que nos esté escuchando, manita arriba con 5 estrellas en Spotify. Para gente que nos esté viendo en YouTube, nos vemos en la siguiente, en un nuevo vídeo. Un abrazo, chao.